Hola mis amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Ciudadanos Conscientes. En esta ocasión seguimos con nuestros encuentros con los candidatos a diputados y hoy tenemos el honor de recibir a Orlando Jorge Villegas. Orlando, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Hola Orlando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas manejando este tema del COVID-19 y esta fase final de la campaña electoral? Gracias, Manuel, por permitirme presentar mis propuestas y mis ideas en este espacio de Ciudadanos Conscientes. Te felicito por esta iniciativa y, como dices, bueno, muy optimista de que podamos ya ir recuperando poco a poco nuestra normalidad, aunque todos sabemos que estamos en una nueva normalidad, y ya entrando en la recta final de esta campaña, que ya en pocas semanas culminará con las elecciones del 5 de julio, con mucho entusiasmo, muy optimista y con mucho fervor para lograr lo que hemos denominado un nuevo ciclo. Excelente, excelente. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque por ahí venía dirigida precisamente mi primera pregunta. Hemos visto cómo tu campaña electoral la has diseñado en base a ese lema, la gran parte de tu campaña y de tus propuestas, en el que le llamas un nuevo ciclo. ¿Qué es un nuevo ciclo? Manuel, un nuevo ciclo es parte de mi vida, porque siempre he apostado y he soñado con que una nueva generación de personas, no necesariamente una nueva generación implica edad, sino personas capacitadas, preparadas, con ideas y una visión diferente de la sociedad y del país, que puedan estar en los espacios de toma de decisiones. Y te digo que ha sido parte de mi vida. Y te quiero comentar brevemente cómo esto está vinculado a mi vida personal, a mi vida profesional, porque toda mi vida he sido una persona disruptiva. Estudié una carrera que no tiene nada que ver con la de mis padres, que obviamente hubiesen querido seguir la tradición familiar de estudiar Derecho. Yo decidí estudiar Comunicación Social. Luego incursioné en los medios de comunicación, primero como periodista, luego como productor y ya luego en una etapa como director de prensa, el director más joven del país, con 23 años, cuando dirigí Antena 7 del 2014 al 2008. Y parte de esa iniciativa de estudiar comunicación fue el deseo de poder estar en espacio primero de opinión pública para uno poder, como joven, articular ideas, presentar propuestas y compartir mi visión de lo que estaba ocurriendo en el país en las distintas etapas donde he estado en los medios de comunicación, incluyendo actualmente. Eso es un nuevo ciclo desde el ámbito personal, desde el ámbito profesional. Estar en espacios que permitan presentar esta visión. Es decir, no es algo que hemos estado haciendo ahora en una campaña electoral. Tenemos ya años en los medios de comunicación, a pesar de una persona joven, porque sé qué decirlo, 29 años, para que no crean tampoco, pero he sido coherente con mis ideas, con mi visión de país, de sociedad, de mi circunscripción, y ahora lo hemos trasladado al terreno electoral. Entonces, un nuevo ciclo, ¿qué es lo que propone Manuel? Primero eso, que podamos tener una presencia de una nueva generación en los espacios de toma de decisión. Pero esa nueva generación con estas ideas nuevas, esta inyección, y es lo que nosotros hemos presentado como nuestro plan legislativo, que son básicamente 5 ejes que componen lo que sería un nuevo ciclo en el ámbito legislativo desde nuestra propuesta, que primeramente es la propuesta de ley de economía digital. Nosotros entendemos que el mercado laboral necesita un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo es a través de la economía digital. Tenemos que incursionar ya hacia esa economía que es el presente y el futuro del mundo. Nosotros tenemos un mercado laboral así, Manuel, que está pariendo constantemente abogados, contables, economistas, administradores. Yo no digo que esas son carreras que no son necesarias, pero nosotros somos un país de 10 millones de personas, no somos Estados Unidos ni Brasil. Entonces, ¿qué están haciendo los países desarrollados para ampliar su mercado laboral, la capacidad de emprendimiento e incluso incursionar ya en las nuevas carreras que están determinando muchísimos aspectos de la vida nacional? La economía digital. Entonces ahí tú tienes el comercio electrónico, tú tienes el desarrollo de nuevas tecnologías, tú tienes el desarrollo de software, tú tienes también ahí incluso las matemáticas aplicadas, algo tan necesario en la República Dominicana. Yo te he puesto a ti que si nosotros tuviésemos un plan a través de una ley de economía digital de matemáticas aplicadas que incluye la Big Data, incluye la utilización de la tecnología para la predicción de modelos analíticos, COVID-19, que hasta el día de hoy realmente no la sabemos. Y pudiésemos tener incluso una serie de proyecciones de carácter incluso hasta que influyen en el ámbito médico para los infectólogos. La economía digital también propone crear hub. Queremos crear un hub de innovación del Caribe como parte del proyecto de ley que funcionaría como un centro a través de una alianza público-privada donde los emprendedores tengan acceso a las multinacionales de tecnología. Entonces nuestra idea es traer a ese hub
a Microsoft, a Google, a Amazon, a Oracle, a todas esas empresas, sí, para que tengan su sede aquí en el Caribe. Funcionaría como una especie de zona franca, pero que también nuestros emprendedores tengan la oportunidad de presentarle proyectos a esas empresas, proyectos que incluso sean de impacto público, es decir, de carácter gubernamental, y también de impacto para el sector privado y para sus propios proyectos. Ese sería el Hub de Innovación del Caribe. Y por último, en este punto, y me he detenido en este punto porque es nuestra principal propuesta, incluye esta ley los ejes transversales vinculados a las capacidades que necesitan nuestros jóvenes para incursionar en el mercado laboral de la economía digital, que es la educación STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Nosotros, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, queremos que se adopte como una política de Estado, a través de la Ley de Economía Digital, la enseñanza de la educación STEM en la educación básica y en la educación universitaria. Porque así, Manuel, el joven se va a dar cuenta que no solamente son las carreras de ciencias sociales, es decir, las carreras tradicionales y otras carreras, claro, sino que hay un mundo que se puede abrir. Y por último, quiero mencionar este tema para que tengan una idea del impacto que tienen las carreras vinculadas a la economía digital. En Estados Unidos, un joven graduado de una carrera vinculada a la economía digital comienza ganando al año $100,000. Imagínate que aquí, por la naturaleza de nuestro mercado, un joven comienza ganando $60,000 al año. Eso es posible con la economía digital. Y además, también, en la pandemia, los únicos empleos que no se evaporaron fueron los de la economía digital. Sí. Entonces, nosotros necesitamos incursionar, y esa es nuestra principal propuesta, que se logre que el país entre en la economía digital, que se institucionalice la economía digital. Como te menciono brevemente los otros 4 ejes de un nuevo ciclo: turismo en Santo Domingo. Necesitamos promover el destino de Santo Domingo, que es nuestro principal destino cultural, gastronómico, histórico y de negocios. Tenemos que convertir a Santo Domingo en un centro de negocios, de convenciones, que aquí se cierren muchísimos negocios importantes, porque eso atrae el turismo de negocios, que al final beneficia la ocupación hotelera, la entrada de pasajeros turistas por la vía aérea y la vía marítima. Tenemos un puerto, claro, el único puerto multimodal en Santo Domingo es el puerto de Sanssouci. Sí. Y necesitamos una estrategia de promoción del destino. Yo no estoy en contra, ni mucho menos, de que se promueva el turismo de playa. Pero por Dios, tenemos una ciudad histórica maravillosa, la Primada de América, que hay que meterle un turbo en la promoción del destino. Sí, sí. Nuestro tercer eje es un país sostenible. Ahí tenemos un compromiso de finalmente aprobar la ley de residuos sólidos para que se pueda finalmente ejecutar el plan integral de residuos sólidos. Y en segundo lugar, lograr la independencia energética. Para eso tenemos que trabajar, arreglar el pacto eléctrico para que finalmente se pueda aprobar, y también dentro de ese pacto eléctrico modificar la ley de fomento de las energías renovables, que es del año 2007, para que podamos producir nuestra propia energía y sea energía limpia. Cuarto eje, seguridad y tránsito. En nuestro rol de representante estamos proponiendo una alianza con el Ayuntamiento del Distrito Nacional para crear un mapa ciudadano. Ahí vuelvo a la economía digital. Un mapa ciudadano es parte de la economía digital, porque se crearía un laboratorio de innovación donde emprendedores pudieran ahí captar data en tiempo real a través de, por ejemplo, en el caso del mapa del tránsito, a través de un API con Waze, que eso se puede llegar a un acuerdo perfectamente. Pero crearíamos que emprendedores creen también un mapa del crimen para tener información en tiempo real del crimen, microsectorizado por zona, porque siempre he dicho que lo que pasa en el Manguito no es lo mismo que lo que pasa en Naco, y entonces tú no puedes aplicar la misma medicina para enfermedades diferentes. Claro. Y un mapa toxicológico que mida en los niveles de toxicología del aire y del agua. Y por último, los deportes. Yo soy un gran amante, apasionado de los deportes, del béisbol, del baloncesto. Ahora tenemos los deportes electrónicos, el fútbol aquí se está desarrollando. Y la ley de deportes, Manuel, es del año 2005. De 15 años para acá, nosotros hemos ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Tenemos un clásico mundial de béisbol. Tenemos la Reina del Caribe. Hemos mejorado en el baloncesto. El fútbol ya es una realidad en nuestro país. Y los deportes electrónicos también. Entonces, en esa ley, aparte de otras cosas que hemos conversado con distintos atletas, con personalidades del mundo de los deportes, nosotros entendemos que hay 3 puntos básicos que se deben incluir. La creación de una liga deportiva escolar para fomentar el bachillerato deportivo, la creación de la liga de béisbol de verano para que tengamos béisbol todo el año con la Lidón, y eso tiene impacto nacional porque se jugará béisbol en todas las provincias del país. Eso te dinamiza la economía bastante, la economía local. Y en tercero, que se incluyan los deportes electrónicos, los eSports, los antes llamados jueguitos o vicio, como se le decía, sí. Y ahora es una realidad, es una industria billonaria en Estados Unidos. Sí. Nosotros tenemos una comunidad grande aquí de gamers que merecen el respaldo del Estado para que esa industria se desarrolle y deben ya ser parte de una ley de deportes. Esos son, a grandes rasgos, los 5 ejes
que entiende un nuevo ciclo, que son necesarios, y hemos desarrollado también una agenda legislativa post-COVID-19 que busca rescatar a las empresas y a la clase media, que ha sido de las más golpeadas porque ha acumulado pasivos de energía eléctrica, pasivos de alquileres, y hemos propuesto que se promueva la ley de reestructuración mercantil, que ya existe, pero la gente no la conoce, sí, para que las empresas puedan reestructurarse a través de esa ley que la protege de embargos, de congelamiento de cuentas, del abuso de la tarifa de la energía eléctrica. Y además hemos recomendado también que para algunos sectores particulares, como restaurantes, hoteles y gimnasios, que son los sectores, por mencionarte tres, que van a durar mucho en recuperarse, algunas medidas económicas importantes, como reducir el ITEVIS para fomentar el consumo de esas industrias por un tiempo específico, anular totalmente el anticipo por los próximos 2 años, el anticipo que es tan catastrófico para el flujo de caja de los negocios, claro. También que se anule el impuesto a los activos en este año 2019, y así también hemos desarrollado otras ideas vinculadas a esos sectores para que puedan recuperarse y que no sea peor la salida, la apertura de esas empresas que lo que fue el confinamiento. Claro, claro, entiendo. Ojalá que en esa parte del deporte se pueda promover desde el Congreso Nacional un nuevo estadio de béisbol. Yo creo que República Dominicana se merece un nuevo estadio de béisbol, o por lo menos una remodelación seria del estadio Quisqueya, y podamos traer el Clásico Mundial aquí al país en un futuro no muy lejano. Tú sabes que, y ojalá que tú puedas más adelante en otra entrega, que quizás no sea con candidato, pero entrevistar a mi hermano Alberto Rodríguez, que dirige el Movimiento Deportivo Nacional con Luis Abinader, porque él tiene un plan de readecuación y construcción de polideportivos. Y eso incluye también readecuación de nuestro estadio de béisbol, uno nuevo, para que aquí se pueda, como tú dices, tener sede de eventos internacionales, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que como tal Centro Olímpico, tal deporte, y eso incluye las instalaciones deportivas. Totalmente. Y sí, Alberto, lo he visto en varias ocasiones y nos conocemos, no tan cercanos, porque bueno, yo soy muy seguidor de la pelota local, y Alberto también, entonces en la crónica deportiva siempre ha estado metido, y he escuchado sus propuestas en diferentes programas de deporte, Grandes los Deportes, en la Z y así. Pero vamos a ver si más adelante podemos tener la oportunidad de tener un conversatorio con él, porque al igual que tú, soy un amante de los deportes. Entonces, bueno, tú hablabas de un programa post-COVID-19. Hablando entonces con relación al COVID, los daños que ha causado, como todos sabemos, han sido muchas las personas que han visto sus contratos de trabajo suspendidos y por tanto disminuidos sus ingresos económicos, y se ha planteado en el Congreso y en la opinión pública la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a los fondos que han aportado a la administradora de fondos de pensiones. Se habla de un 30%, se habla de un porcentaje de los dividendos. Han habido diferentes opiniones. ¿Cuál es la opinión tuya de llegar al Congreso Nacional y te toque tratar este tema? No viéndolo solamente con el COVID-19, porque hoy es el COVID, mañana no sabemos qué otra pandemia nos puede afectar. Esperemos que no, pero es una posibilidad. Mira, tú sabes que el tema de las AFP, hay un tema macro, Manuel, y es la desinformación de las leyes. Y sobre todo de la aplicación de las mismas. Y la AFP entra dentro de ese rango. Yo tengo también un deseo de en el Congreso poder educar sobre las leyes. Porque hay una distorsión total en el entendimiento de la ley de las AFP, independientemente de que entiendo que es una ley que debe ser revisada. Pero lamentablemente se ha entendido por distintas razones y sobre todo por esa falta de educación desde el Estado hacia la ciudadanía, que las AFP, ese dinero que se ha acumulado es como si tuvieran una cuenta de banco. Y no es así. No es un dinero que está líquido. La respuesta populista fácil es decir sí que se entregue el 30%. Pero la verdadera y la real, y yo soy una persona sincera, es que no es lo correcto. Primero porque ese dinero no está líquido. Sería una falacia decir que sí que se puede entregar. No, ese dinero no está líquido. Está colocado en bonos, en inversiones. Entonces es un dinero que no está líquido. Primero. Segundo punto, y el más importante para mí, porque aún estando ese dinero en un banco, yo no estaría de acuerdo con que se entregue. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos, Manuel. Entonces yo pago impuestos. Yo tengo una empresa y pago ITEVIS, pago TCS, pago Infotep, pago IR3, el otro. O sea, yo pago una serie de impuestos, pago ITEVIS cuando consumo. Es para que con ese dinero que yo pago, que es una inversión que hago para el Estado, para que se me devuelva,
es con ese dinero que el Estado debió responder con mucho más carácter en esta crisis. Porque esos recursos que nosotros le damos al Estado mensualmente y cada vez que uno consume, es para tener una mejor calidad de vida, incluyendo en situaciones como esta. Entonces, eso es por ponerte un caso, Sí. como que un cliente me deba 3 meses de una facturación mensual, me deba 3 facturas, y yo diga, bueno, como no me ha pagado, entonces voy a tener que sacar de los ahorros de la empresa para pagar la nómina. No, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que el cliente me pague mensual, salvo que sea un cliente de 120, 60 días. Claro. Pero te pongo ese ejemplo para que se entienda que yo mensualmente le hago un aporte al Estado y ese aporte se debe devolver en calidad de vida. Y nosotros al día de hoy, nunca en este país se ha considerado a la clase media, sobre todo, que es la que más paga impuestos, en esa devolución de la calidad de vida. Y lo mismo va para la AFP. No se debe en estos momentos utilizar esos fondos, porque no es posible, o sea, realmente no es posible. Y en segundo lugar, yo pago impuestos todos los meses. De ahí es que tienen que venir los recursos para en estos estados de emergencia, en estas situaciones, resolvernos los problemas de los dominicanos. Claro, y no, mira, realmente, a mí lo único que no me cuadra de este tema, y te voy a dar una opinión, un poco mi opinión, es que lo que yo no veo que sea posible, es verdad que se pagan todos los impuestos y que el Estado debe respondernos y satisfacer todas nuestras necesidades, pero esto es un dinero que yo he aportado a la AFP. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la estabilidad económica del país depende única, bueno, no te voy a decir única y exclusivamente, pero en gran parte de ese dinero que yo he aportado todos los meses. Entonces yo creo que eso amerita un poco que revisemos el sistema. Porque no puede ser que solamente de esos aportes, o que si esos aportes quitamos una parte para dárselo a la gente, entonces se cayó la economía en República Dominicana, que es como nos han explicado muchos economistas, que seguramente tienen razón, que eso sucede si empiezan la devolución de una gran parte de los fondos, pero eso no debería suceder. Pero mira qué es lo que pasa, Manuel. Te reitero lo que dije al inicio. La ley de la seguridad social en sentido general amerita una revisión ya a casi 20 años de su aprobación. Ahí incluye el tema de la AFP. Sí. Pero hay una realidad también que esta pandemia también ha develado. Mira, cuando Pepe Mujica, con el cual realmente yo no comparto mucho, pero debo decir que él vino aquí hace varios años y dijo que la presión fiscal en el país era bajita y todo el mundo se puso guapo. Pero la verdad, la presión fiscal es bajita. Las recaudaciones del Estado aquí no están al nivel que deberían estar, porque solo unos pocos pagan impuestos. Y esta pandemia demostró la necesidad de que el Estado lleve un plan de formalización de las empresas, pero que realmente sea atractivo. Porque vuelvo y te repito, un comerciante que ahora mismo no esté formalizado, cobra en efectivo y cobra todos los días, no es verdad que se va a formalizar para pagar impuestos. Mientras tanto, su calle esté sucia, no pueda salir porque lo atracan, la energía eléctrica sea más cara. Entonces, y te lo digo porque fíjate que en los planes que hizo el gobierno de esta pandemia no incluyó a los informales en muchísimos casos. Lo vinieron a incluir ya casi al final del confinamiento. Claro. Pero eso te demuestra que esta pandemia ha desnudado muchísimas debilidades de nuestro sistema. Y yo te diría que si tuviésemos una mayor capacidad de ingresos fiscales, el Estado tuviese más recursos para ayudar en estos momentos. Entonces, es todo una línea que si falla una parte, toda la otra no funciona. Y eso es lo que pasa con nuestro sistema fiscal. Si se cae una pata, se cae todo. Sí, eso es una realidad. En República Dominicana el 58.7% de los comerciantes están en la informalidad. Y entonces así es difícil. Más del 50% de nuestra economía es informal. Eso sí, es terrible. El Banco Central en 2018 dijo que era un 58%. Entonces, es bastante difícil. Bueno, pero dejando un poco de lado el tema económico y otro tema que es bastante interesante y de mucha preocupación para la sociedad dominicana en sentido general, que es el tema corrupción. Corrupción ha sido uno de los temas tal vez más repetitivos en los últimos años, pero es que nos ha venido atacando, que también por ahí también se va gran parte del dinero que tal vez necesitaríamos para situaciones como esta. Gran parte de esa corrupción es una corrupción pública y peor que la corrupción es la impunidad. Entonces, con el sistema de ministerio público que tenemos ahora mismo, realmente es un ministerio público que no es independiente. Que un procurador general de la República es nombrado por el presidente de la República, que también forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura,
lo cual hace que al momento de nombrar los jueces de las altas cortes, el presidente del gobierno tenga una mayoría a su favor. Entonces, se produce lo que existe ahora mismo, que aunque queremos instrumentar casos, aunque la sociedad te exige, al final no logramos concretizar y al final no logramos tener condenas en contra de los corruptos. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? ¿Tú tienes alguna fórmula en la cual podamos sacar al Procurador General de la República de la tutela del presidente de la República, por lo menos en cuanto a su nombramiento, aunque siga siendo un representante del Estado? Mire, yo me adscribo totalmente a la propuesta de Luis Abinader, del procurador independiente. En primer lugar, yo creo que aquí no debería existir la figura del procurador, sino el ministro de Justicia. Esa es obviamente una nomenclatura y un ministerio que regula el órgano persecutor, que vendría siendo obviamente la Procuraduría, sí. Pero el ministro de Justicia tiene una facultad mucho más autónoma que lo que ahora mismo es el Procurador General de la República en la República Dominicana. Entonces yo apuesto a que no necesariamente en este cuatrenio, que próximo, pero que en algún momento nosotros podamos aquí lograr la figura del ministro de Justicia. La mayoría de los países desarrollados o en proceso de desarrollo en América del Sur tienen un Ministerio de la Justicia, precisamente por las prerrogativas de autonomía que tiene como ministerio. En segundo lugar, se ha comentado mucho el tema de el tener un procurador. En este caso, en nuestro país, el procurador es miembro del Comité Central del PLD. Lo hace juez y parte. Claro. Luis Abinader ha planteado un procurador independiente que incluso tendría un mecanismo de escogencia totalmente diferente a un decreto, que ahora mismo se nombra por decreto. Sí. Y aparte de eso, también Luis Abinader ha propuesto que el Procurador General de la República no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, algo que yo veo no solamente lógico, es algo incluso contra natura tenerlo a él, porque va en contra de la esencia de su función. O sea, él es una persona que somete expedientes de distintas naturalezas del derecho ante un estamento judicial, y él no puede estar escogiendo a los jueces, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia y de los otros tribunales, pero principalmente de la Suprema Corte de Justicia, claro, porque él va a litigar en esos tribunales con esos jueces. Claro. O sea, obviamente es algo contra natura de la esencia de la función del Procurador General de la República. Se ha planteado retirar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual es sumamente importante. Además que también, Manuel, equilibra un poco el juego de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ese es un voto favorable, obviamente, al presidente, siempre que siga ahí. Sí. Y entonces crear ese mecanismo de escogencia de un nuevo procurador que no sea por un decreto presidencial, sino que puede ser que se presenten ternas y se escoja un grupo de personalidades e instituciones tipo el CONEP, tipo ANGE, otras personalidades que tienen mucho respeto en nuestra sociedad, sí, para escoger a un Procurador General de la República. Son fórmulas, pero obviamente hay que esperar, Dios mediante, que Luis Abinader sea presidente para que eso se pueda materializar. Pero lo principal es eso. Se debe de buscar un mecanismo donde el Procurador General de la República no sea nombrado por un decreto, se debe sacar del Consejo Nacional de la Magistratura, y de esa manera, ojalá en un futuro, es una propuesta que pienso hacer ya, pero más adelante, sí, crear el Ministerio de Justicia. Excelente. Bueno, y gane quien gane las elecciones y quien asuma el poder, de tú llegar al Congreso, también tú puedes impulsar estos cambios. Me parece... Claro, pero una cosa va con la otra, es importante. Sí, para lograr, por ejemplo, un Ministerio de Justicia, que vayamos entonces ya despolitizando el Ministerio Público. Sí. Y por eso yo me alineo mucho a la propuesta de Luis Abinader, porque me parece que es la más sensata para ir logrando esos cambios. Excelente, excelente. Orlando, dos temas. Matrimonio igualitario y aborto. ¿Qué piensas con respecto a esto? Tenemos un nuevo Código Penal. Digo, tenemos un proyecto de Código Penal que fue código y fue declarado inconstitucional, pero lo que me refiero es que el tema del aborto vendrá cuando nuevamente volvamos a tocar el tema del aborto, el tema del Código Penal y también el tema del matrimonio homosexual, matrimonio igualitario. ¿Cuál es tu posición con respecto a estos dos temas? Mira, primero, sobre el matrimonio igualitario, yo quiero aclarar, o sea, especificar. Matrimonio es la unión de hombre y mujer. Entonces, automáticamente esa palabra queda descalificada para hablar de lo que sería una unión entre personas, que es otra cosa. Pero obviamente matrimonio es unión de hombre y mujer. O sea, etimológicamente eso es lo que significa esa palabra. De manera que el término ni siquiera debe ser considerado. Yo sí creo, Manuel, que independientemente de la inclinación sexual de una persona, es un ser humano.
y el Estado tiene que garantizarle su derecho como un ser humano. Y si paga impuestos, más aún todavía. Entonces, yo creo que es un tema de garantizarle su derecho como ciudadano y como ser humano. Eso es lo que yo creo que se debe considerar a cualquier persona sin importar inclinación sexual. Nuestra Constitución dice que, aparte de que el matrimonio etimológicamente es la unión de hombre y mujer, nuestra Constitución también lo dice. Entonces, no podemos ir en contra de lo que dicta la Constitución dominicana. Y sobre el tema del aborto, de las 3 causales, no estoy a favor de las 3 causales porque, primero, la primera causal, sería el caso de que la vida de la madre esté en peligro. La inducción de un embarazo es algo totalmente legal y se puede hacer. Porque inducir el embarazo y abortar son 2 cosas diferentes. Porque cuando tú induces el embarazo, por ejemplo, yo tengo una prima, mi prima Maya, que vive en Miami, y tuvo una situación donde su embarazo tuvo una situación de alto riesgo a los 6 meses. Ella decidió inducir el parto para ver si el niño sobrevivía. Y déjame decirte, el niño sobrevivió. Y Teddy tiene 2 años el día de hoy. Un niño, gracias a Dios, con mucha salud, vigoroso. Y ella, su vida se preservó y se preservó la vida del niño. En muchos casos, una inducción del embarazo, dependiendo del momento del mismo, obviamente quizás el niño no, el feto no sobrevive. Pero lo que quiero decir es que inducir el embarazo es la solución para evitar que la vida de la madre quede en riesgo. Y eso no es ilegal. El segundo punto, el tema de las violaciones. Mira, algo que poca gente conoce, y por eso que parte de un nuevo ciclo, ya a nivel de mentalidad, es que nuestros ciudadanos sean más, que se investiguen más y sean más críticos a la hora de opinar. Más conscientes. Sí, más conscientes. Yo a veces creo que el tema del aborto es como un tema de moda y simplemente se maneja, ¿tú estás a favor o tú estás en contra? Eso no es así. Vamos a hablar y vamos a explicar. Mira, hay un protocolo de salud pública para las violaciones. Y es un protocolo del año 2009 y de hecho se actualizó en el año 2017. Ese protocolo está en internet, en la página del Ministerio de Salud Pública. Yo invito a todos que lo busquen. Ese protocolo es la solución para el tema de las violaciones sexuales. ¿Por qué? Porque nosotros, mire, el aborto en sentido general, Manuel, es un sistema de consecuencia. Y yo quiero ser un legislador de prevención. No legislar para ya pasó y ahora. No, las legislaciones deben ser, no debe pasar, ¿qué hay que hacer para que no llegue ahí? Entonces, en el caso por ejemplo, de la segunda, lo que se propone en la segunda causal, que es en el caso de violaciones sexuales, en un supuesto donde ocurra esa aberración, ya existe un protocolo de salud pública. ¿Qué dice ese protocolo? Tiene un protocolo de inspección física muy bien hecho, como tú llegas a una emergencia y automáticamente el protocolo se aplica y se deben de hacer las revisiones físicas y las revisiones psicológicas. Y en esas revisiones, por ejemplo, de carácter físico, se ponen a disposición todos los medicamentos necesarios para evitar un embarazo no deseado, para evitar contra una enfermedad de transmisión sexual y otras prerrogativas, porque tiene específicamente paso a paso qué se debe hacer con una víctima. Y en el caso psicológico, que es la segunda etapa, cómo tratar a esa persona, porque queda lacerada también psicológicamente. ¿Cuál es el problema de ese protocolo, Manuel? Que nadie lo conoce, el Estado no lo promueve, hay que fiscalizar si se cumple, hay que ver por ejemplo, en los hospitales, yo debo de verificar, es un protocolo, pero deberíamos abogar porque, por ejemplo, se institucionalice las unidades de atención a víctimas de violencia sexual en los hospitales, que debería ser donde ese protocolo se aplique formalmente. Porque yo no sé si, por ejemplo, ocurren casos donde una víctima, por ejemplo, llega a una emergencia y no se aplica el protocolo, que puede ser que pase. Entonces, tenemos que promover el protocolo, fiscalizar su funcionamiento y entonces, naturalmente, prevenir que ese tipo de aberración tampoco pase. Y para prevenir que ese tipo de aberración no pase, y es lo principal que nosotros proponemos para la mujer dominicana, es reducir el círculo de pobreza de nuestras mujeres. Porque el círculo de pobreza es lo que crea esos hacinamientos que muchas veces terminan en violaciones de padrastros a niñas, de hombres adultos a niñas, embarazos no deseados. Si tú te fijas, la principal causa de un embarazo no deseado es el círculo de pobreza. Y eso es parte de la prevención, detener el círculo de pobreza. Con la tercera causal, Manuel, yo creo que no se le debe denegar la vida a nadie. Uno de mis mejores amigos, su hermana, nació con distintas condiciones de salud.
pero es una niña feliz y alegre, y es parte de su familia, y es muy querida. Y así conozco muchas personas también, que no se le debería negar la vida a nadie, porque uno nunca sabe el curso que te lleva la vida. Ya también se están trabajando diferentes tecnologías de edición de genes. Yo sé que eso es algo controversial, con un tema bioético que se debe de definir, pero yo creo que la medicina, naturalmente, aliada a la tecnología, puede lograr grandes cosas. Y no descarto de que aquí en nuestro país en un momento se evalúe la edición de genes, porque si se puede rescatar un niño que uno puede prever que van a nacer con una malformación y lograr que nazca con salud, creo que eso es algo positivo y es lo que debemos evaluar como sociedad de cara al futuro. Excelente, excelente. Muchas gracias por esa respuesta, Orlando. Ya saliendo un poco del área de las propuestas y yendo ya un poco a la realidad al 5 de julio, ¿cómo están tus números, Orlando, en términos de encuesta? ¿Cómo te ves y cómo te dicen tus números que están posicionados? Bueno, mira, justamente hace unas semanas salió una encuesta del Centro Económico del Cibao con fecha de finales de mayo, donde nos colocaba en primer lugar en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, en las preferencias de los candidatos a diputados, que las candidaturas plurinominales, obviamente hay muchos candidatos, pero nosotros estamos encabezando, según esa encuesta del Centro Económico del Cibao, el primer lugar de las preferencias electorales. Esa encuesta también indica que el PRM puede sacar 4 diputados, a lo que yo creo que es muy real, de 6. Claro. Porque la circunscripción número 1 es muy favorable al Partido Revolucionario Moderno, porque la clase media ha demostrado que confía en el Partido Revolucionario Moderno. Por eso benefició a David Collado en su momento con su voto, a Carolina Mejía. Sacamos 8 de 13 regidores, dentro de los cuales regidores muy buenos y preparados, como Liz Mieses, Mario Sosa y otros amigos, Sandra Grullón, que han demostrado que pueden hacer una política diferente. Esa misma tendencia creo que se va a ver para el 5 de julio. Y en nuestro caso, que hemos hecho una campaña de propuestas, de ideas diferentes, los electores la han aceptado. Y eso se ha reflejado en esas encuestas, principalmente en esa última, que incluso se hizo pública porque también tenemos otras de trabajo, y nos otorgan en estos momentos el primer lugar de las preferencias electorales. Excelente, excelente. Qué bueno. Hablando de encuestas y hablando de la encuesta Mark Penn que salió hace algunos días, en los cuales vimos, según esa firma encuestadora, que la diferencia entre el candidato Luis Abinader y el candidato Gonzalo Castillo era muy mínima, prácticamente un empate técnico según como lo colocaba esa firma encuestadora, un 39 a un 37. A partir de la publicación de esa encuesta salieron muchas conjeturas de que dentro del PRM no había una unidad monolítica, de que dentro del mismo partido tal vez habían sectores que estaban patrocinando que la encuesta saliera de esta manera. Ya que estamos hablando contigo, una persona de adentro del partido, ¿cuál es tu posición con respecto a estos temas? ¿Cuál es tu posición con respecto a lo que dijo Mark Penn y la realidad del asunto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, las encuestas, Manuel, son una fotografía del momento. Y naturalmente han salido desde finales de abril a la fecha, alrededor de 9 encuestas de distintas firmas. Todas indican que Luis Abinader está muy por encima de Gonzalo Castillo y muchas indican que habrá escenario de primera vuelta. Yo quiero decir aquí que una de ellas es el Centro Económico del Cibao. Y el Centro Económico del Cibao fue la única firma que acertó todas las municipales de marzo. Eso es bueno que la gente lo sepa. Es decir, la pegó en las elecciones de marzo. Yo respeto los resultados de la encuesta Mark Penn, ellos tendrán su metodología. El mismo Bernardo Vega en un momento había descalificado las encuestas telefónicas y en esta la hizo telefónica. Lo que sí me extraña, Manuel, es un 13% de indecisos a medio de las elecciones. Eso estadísticamente tú puedes buscar otras elecciones y nunca se había visto que dice que hay un 13% de indecisos en una de las elecciones. Incluso esa misma encuesta en enero decía que solamente había un 3%. O sea, hay incluso estudios de neurociencia política, de psicología política, que dicen que hasta 4 o 5 meses antes de un proceso electoral ya la gente sabe por quién va a votar. O sea, ese número de indecisos no me cuadró, para serte muy sincero. No concuerda con las estadísticas, no concuerda con la tendencia de otras encuestas, y además yo creo que aquí la gran mayoría de los dominicanos está consciente de por quién va a votar.
Entonces, como te digo, son fotografías del momento, hay metodologías distintas. Lo que sí es que Luis Abinader está encima en todas las encuestas y yo te aseguro a ti que será el gran ganador de este proceso electoral. El PRM está unido. Siempre hay personas que quieren sembrar cizaña y dividir, porque tradicionalmente el PRD no ha logrado su objetivo por las divisiones. Pero el PRM está unido. De hecho, en estos días hubo una reunión de su dirección ejecutiva encabezada por el presidente del partido, la secretaria general, que es la alcaldesa Carolina Mejía. También se han hecho encuentros obviamente con las medidas de distanciamiento, con los principales dirigentes del partido. Está todo el equipo atrás de Luis Abinader trabajando para su candidatura, que es nuestro candidato presidencial y Dios mediante el próximo presidente. Pero siempre hay gente que busca sembrar cizaña y dañar afectos y relaciones. Pero realmente en el PRM hay un consenso de que todo el mundo tiene que trabajar por Luis Abinader y que será el próximo presidente. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Orlando. Una última ya pregunta. ¿Por qué votar por Orlando Jorge Villegas el próximo 5 de julio? Esta respuesta es para tu electorado, para la circunscripción número 1. ¿Por qué deben marcarte a ti? Gracias, Manuel. Tu plataforma se llama Ciudadanos Conscientes. Y yo creo que un voto por Orlando Jorge Villegas es un voto de conciencia, porque es un voto a la preparación, la dedicación, una persona profesional. Yo siempre he creído que para uno militar en la política tiene que tener una trayectoria profesional. Eso de político enganchado no lo creo, sobre todo en este país donde no hay una cultura de la profesionalización política, contrario a Estados Unidos y otros países donde tú estudias ciencia política y tú haces pasantía en el Congreso, en el Palacio, sin importar partido político y creas una carrera administrativa en el sistema. Aquí no existe eso. Entonces, como no existe eso, yo creo que uno debe de venir preparado, estudiado, capacitado, con experiencia en el sector privado, para estar en los espacios de decisiones públicas, porque ya ahí uno entra directamente en las decisiones de las personas. Como nosotros hemos logrado una trayectoria en el sector privado, nos preparamos para este momento. Hemos preparado nuestras propuestas, las que presenté aquí en este espacio. Son propuestas que no me las inventé de un día para otro. Las vengo hablando en los medios de comunicación desde que tengo espacios en distintos lugares de opinión pública, como el Sol de los Sábados. Usted tiene la palabra con Roberto Cavada, Mañanas Latinas. Están ahí las grabaciones. Hemos sido coherentes con nuestro discurso. Buscamos abrir un nuevo ciclo. Todos los jóvenes dominicanos que quieran formar parte de la toma de decisiones deben apoyar un nuevo ciclo, ser parte de él. Y por eso es que estamos pidiendo el voto de la circunscripción número 1, para que podamos abrir este nuevo ciclo después del 5 de julio. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por tu participación en este espacio. De nuestra parte, desearte el mayor de los éxitos, tanto en este periodo de tiempo que resta, así como el próximo 5 de julio, y de llegar al Congreso Nacional también a partir del próximo 16 de agosto. Gracias por la oportunidad y que tengas feliz resto del día. Gracias, Manuel, por permitirme presentar mis propuestas en tu plataforma. Te deseo también muchos éxitos, que sigas cultivando la conciencia en la ciudadanía de que si no nos metemos en la política se va a meter con nosotros y es peor. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias.